manejé proyectos en para algunos mercados y segmentos, por ejemplo, oil and gas, energía, utilities. Y los últimos 6 años fui gerente comercial de Schneider Electric Ecuador, manejando toda la gestión comercial y de ventas del transaccional de Schneider Electric, transaccional, y el manejo de canales de distribución en Ecuador. Hasta hace 2 años y medio pasé a trabajar en Inselec, que es la compañía actual en donde yo desarrollo mis funciones. Soy el gerente de ventas y justamente esto es lo que me motiva ahora el estar en contacto con ustedes. Les voy a contar un poco, ahora sí ya me retiro yo de la vista y voy a empezar a compartir la pantalla de la presentación. Si hay alguna dificultad, les pido de favor me reportes, Cristina. Ok, estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, un poco de INSELEC es necesario que ustedes sepan y por qué justamente se relaciona este momento INSELEC con Schneider Electric, que es el motivo de la reunión, hablando de algunos de los productos de Schneider Electric. Primero, ¿qué es INSELEC? INSELEC es una empresa igual de más de 43 años de haber sido fundada en Ecuador. Es una empresa ecuatoriana. En su infraestructura, hablemos así, INSELEC cuenta con una matriz y una planta de producción en Quito. Muchos de ustedes deben conocer nuestra matriz en Quito. Y una sucursal en Guayaquil con una infraestructura propia, que igual las personas de Guayaquil y de la zona deben conocer seguramente la matriz de la sucursal de INSELEC en Guayaquil. Mario, disculpe, un segundito. ¿Puede compartir su pantalla o la comparto yo desde acá? Yo estoy compartiendo, espérame un segundo, por favor, porque yo entendí que yo estaba compartiendo. Espérame un segundo, por favor. Ok, esperamos. Listo, perfecto. Ya se está compartiendo un poco su pantalla. Apenas veamos el PowerPoint. Ok. Listo, Okay. ahí ya la podemos ver. ¿Estamos? F5, por favor, para que se vea más grande. Perdonen a todos, yo estaba ya Listo, estamos listos. haciendo la presentación. Sí, ok, bueno, les comentaba que... Ok, les comentaba que INSELEC tiene infraestructura completa en 2 de las grandes ciudades del país, siendo la matriz en Quito, con un centro de atención clientes, y, y, y la planta de producción. Ahora les voy a explicar por qué la planta de producción. Oficinas administrativas y comerciales, centro logístico, salas de capacitación y obviamente para facilidad de nuestros clientes, zonas de parqueo. Como les digo, esta infraestructura lo tenemos casi similar en Quito y Guayaquil, salvo la planta de producción que está exclusivamente en Quito. ¿De acuerdo?
es lo que hace Inselec? ¿A qué se dedica Inselec? Dado que esta compañía está presente en el Ecuador por más de 43 años, para todos desconocido, Bocup es la marca propia de Inselec. Y Bocup, y es una marca con la cual sale al mercado todos los productos que se producen en la planta propia de Inselec en Quito. Y dentro de esos productos están los racks cerrados, racks abiertos, para uso en centros de datos y infraestructura de datos, soportes de pared como accesorios, gabinetes livianos, gabinetes pesados, tableros en acero inoxidable, accesorios para tableros, ductos, electrocanales, tipo ducto, tipo escalerilla y soluciones integradas. Hablando de soluciones integradas, no solamente envolventes, sino integración dentro de esas envolventes de productos y soluciones destinados al manejo de la energía. Algo que caracteriza a Inselec y caracteriza a Bocup es la calidad. Por eso es que en esta lámina yo estoy haciendo referencia a los certificados con los cuales cuenta, en este caso, Inselec y nuestra marca Bocup. Obviamente tenemos todos los certificados de calidad de la norma técnica ecuatoriana, en TE INEN 2568 y 2569 para todos los productos fabricados. Tenemos certificaciones relacionadas a los sistemas de gestión de calidad ISO 9001-2015. Nosotros contamos con la certificación para todos nuestros procesos. Obviamente, empezando por los procesos productivos, los procesos de producción, yendo al proceso administrativo, al proceso comercial, al proceso logístico, al proceso de marketing, a los procesos financieros y de cartera. Todos esos cuentan con la certificación ISO 9001-2015. Y últimamente hemos trabajado para la obtención de la certificación ISE 62208 para envolventes vacías, para envolventes de tableros eléctricos o de sistemas eléctricos. Entonces, podemos decir que Inselec ha asignado los recursos económicos, de tiempo y de persona para hacer el seguimiento continuo de estos procesos de calidad y la actualización de los certificados de calidad. ¿Qué nos garantiza eso? Y es lo que les estoy mostrando en este momento. La satisfacción de los clientes. Vemos que toda la inversión que se ha hecho, toda la asignación de recursos, no nos ha dado los resultados que queremos. Nosotros pensamos en nuestros clientes. Estos son los resultados de una de las últimas encuestas de satisfacción. Y ustedes pueden ver que el 91% de clientes de Inselec son clientes muy satisfechos, el 6% son clientes satisfechos y solamente un 3% son clientes insatisfechos, con los cuales obviamente hacemos gestión para que estos en el futuro cercano, después de haberse detectado su insatisfacción, se transformen en clientes satisfechos de Inselec. Además de la producción propia de productos y soluciones de Bocup, que ya les acabé de mostrar, Inselec es distribuidor autorizado y representante de negocios de varias marcas del mundo. Todas ellas igual de mucho prestigio, muy reconocidos en los diferentes mercados del mundo y obviamente presentes en Ecuador y manejados y representados por Inselec. Ustedes pueden ver ahí las marcas que nosotros representamos. Obviamente está Bocup, que es la nuestra. Está INAEL. Está LS, que es una marca exclusiva de Inselec. LS es de Corea del Sur, manejando los productos de arranque, protección motor,
arranque, protección motor, ciertos productos de automatización, variación de velocidad y algunos otros productos, protecciones también de baja tensión. Lifasa, que ustedes conocen, para la corrección de factor de potencia. Delta, especialista en control industrial. Y algunas otras marcas que se pueden considerar como accesorios de instalaciones. Cobres de Colombia, Metal Coraza, Leipold, que ustedes conocen muy bien. Y entre esas marcas, ustedes ya pueden ver dos relacionadas a Schneider Electric, que es uno de los motivos de esta reunión. Dexon, que es la marca de, digamos, de sistemas de canalizaciones en PVC, igual muy conocida en el país. Esta es una marca de Schneider Electric, Dexon, las canaletas de PVC, las amarras, los auxiliares de cableado de Dexon. Y finalmente está Schneider Electric. Inselec es distribuidor autorizado de Schneider Electric en el Ecuador de toda la oferta de la unidad de negocios de retail de Schneider Electric. Eso un poco ya para ir aterrizando el porqué el relacionamiento de Inselec con Schneider Electric en esta conferencia. Y poco a poco voy entrando al tema central de la conferencia. Y justamente estoy mostrando en este momento una lámina en donde se corrobora lo que acabé de decir. Inselec, Industria de Sistemas Eléctricos, empresa ecuatoriana, distribuidor autorizado de la multinacional francesa Schneider Electric. La conferencia que estoy haciendo, estoy tratando de hacer como un tipo storyline. Muchos de ustedes han escuchado ese concepto. Es decir, como que voy cronológicamente avanzando en el tiempo y finalmente vamos a concluir después de esta charla que lo estoy manejando igual en el tiempo, que más o menos nos llevará hasta 10 y 15, un poco más, para dejar el tiempo necesario para la respuesta a las preguntas. Entonces, continuando con este storyline, como digo, Inselec, distribuidor autorizado de Schneider Electric, de la oferta de retail. Y voy entrando al tema central de la conversación, tema central de la conferencia. Y es este concepto que hasta cierto punto es un poco filosófico, que se llama el poder de la limitación de corriente. Es un poco extraño, ¿no? Pero aterrizando un poco más, se trata de la distribución y protecciones eléctricas para residencia y construcción. Y aterrizando aún más todavía, se refiere a lo que ustedes ven en el recuadro, en la parte derecha inferior, los centros de carga QOL de Escuartí y los breakers enchufables QOBS de Escuartí. Ustedes van a ir descubriendo junto conmigo por qué decimos y por qué nos referimos al poder de la limitación de corriente. Solamente una aclaración. Como ustedes conocen, Escuartí es una marca norteamericana y esta marca fue absorbida por la empresa Schneider Electric, por la multinacional francesa Schneider Electric, y pasó a ser una marca de Schneider Electric. Normalmente los productos inclusive ya salen como marca Schneider Electric, pero sin embargo, como rango, la marca Escuartí o el nombre ha perdurado en el tiempo, sobre todo en Ecuador, por el arraigo que tiene esta marca en el país, por el reconocimiento, por los años de estar en el país. Por eso es que se le ha ido manteniendo Escuartí como rango, ¿de acuerdo? Como nombre. Sin embargo, él, como ustedes conocen, la gran multinacional Schneider es el dueño de esa marca, para solamente centrarnos en por qué es Escuartí y por qué es Schneider. ¿De acuerdo? Vamos entrando ya en el tema, vamos avanzando. El breaker QOBS es el breaker termomagnético enchufable, como ustedes conocen y como ustedes han tenido la oportunidad de usar.
producto es certificado bajo las normas IEC 60898. Es la norma justamente que deben cumplir los productos de este tipo para ser aplicados en el segmento residencial, en el segmento construcción y en el segmento, en el mercado construcción, en el segmento residencial y en la infraestructura. ¿De acuerdo? Ese es el breaker QoBS al cual nos vamos a referir. ¿Cuál es la tecnología que ha sido desarrollada en este producto? La tecnología se denomina limitación de corriente. Por eso es que hemos nombrado a esta conferencia como el poder de la limitación de corriente. Les invito a que se acomoden bien, que tomen nota si creen necesario, que se concentren, porque los conceptos que voy a emitir ahora son unos conceptos realmente interesantes, muy interesantes, que marcan justamente la diferencia entre este producto, el breaker termomagnético enchufable QoBS, y el resto de productos que podrían hacer la misma función. Es decir, podrían ser breakers termomagnéticos, podrían ser enchufables también, ¿de acuerdo? Pero con características diferentes. Ahora vamos a hablar de esas características. Y entonces viene el concepto de la importancia de la limitación de corriente. Resulta que este breaker, gracias a ese desarrollo, gracias a esa tecnología, ayuda significativamente a minimizar los efectos de la corriente de falla, que normalmente, bueno, no normalmente, pero a menudo se pueden presentar en las instalaciones eléctricas. ¿A qué me refiero? Corrientes de falla como cortocircuitos y sobrecargas. ¿Por qué es que este breaker se va diferenciando del resto? Porque justamente está construido y pensado de tal manera que este es capaz de minimizar esos efectos digamos, catastróficos en algunas oportunidades de los cortocircuitos, sobre todo, y de las sobrecargas. Especialmente en los lugares en donde se utiliza masivamente este producto, que son, como ustedes conocen, la residencia y la construcción. Es decir, un aparatito como este tranquilamente puede evitar catástrofes como incendios en edificaciones y residencias. Y lo que es más, puede este pequeño aparato salvar vidas. Eso es lo más importante. ¿Cuáles son los 3 efectos que hay que tomar en cuenta cuando se produce una falla como un cortocircuito? Existen efectos electromagnéticos, existen efectos mecánicos y efectos térmicos en las instalaciones. Vamos a nombrar rápidamente a cada uno de ellos y dar algunas características de estos efectos. Magnético. Normalmente, ¿cómo se lo identifica? Quizá este efecto es un efecto un poco intangible. No se le ve, pero sí se lo puede escuchar. Sí produce, digamos, molestias, sobre todo en aquellos elementos susceptibles a los efectos electromagnéticos, aquellos aparatos. Y es básicamente la contaminación de dispositivos electrónicos cercanos a los conductores eléctricos. Ese es un primer efecto, ¿sí?, que se origina de corrientes elevadas por cortocircuitos o sobrecargas. ¿Cómo se manifiestan? Con zumbidos, con interferencias, se disminuye ostensiblemente la eficiencia en las comunicaciones, se ven claramente en los receptores de video, en los receptores de televisión,
cómo se manifiestan los efectos electromagnéticos por sobrecorrientes. Entonces, ese es el primer efecto que producen los cortocircuitos y sobrecargas, las corrientes elevadas. El efecto mecánico se traduce en hechos aún más visibles, mucho más visibles. Y son básicamente los daños físicos que se producen en partes y elementos conductores, sean estos cables, terminales, aisladores, soportes y todas las partes que constituyen una instalación eléctrica. ¿Cómo se manifiestan? Con roturas, con deformaciones, con destrucción parcial o total de las instalaciones, con deterioro de contactos, que, como repito, que como dije y lo vuelvo a repetir, son efectos mecánicos visibles. Y de aquí ya hemos ido tomando algunos ejemplos de laboratorio. Miren este dato tan interesante. Dice que bajo una corriente de cortocircuito de 10 kiloamperios que se producen en una instalación y en dos cables separados 10 centímetros, dos cables, se produce un esfuerzo de 200 newtons metro, un esfuerzo de 200 kilogramos por metro. Es decir, este cortocircuito de 10 kiloamperios puede producir esfuerzos en los cables de hasta 200 kilogramos por metro. Es extremadamente grande el esfuerzo que deben soportar los cables y las instalaciones ante un cortocircuito solamente de 10 kiloamperios. Si ese cortocircuito es de 50 kiloamperios, separados dos cables o conductores eléctricos a 10 centímetros, entonces se produce un esfuerzo de 5.000 newtons metro, equivalente a 5 toneladas o más aterrizado todavía, un camión por metro. Ese es el esfuerzo que sufren las instalaciones ante corrientes de cortocircuito de 50 kiloamperios. Esto no es que yo lo digo, son pruebas hechas en laboratorio. Entonces, ustedes pueden imaginar lo que eso significa en las instalaciones eléctricas residenciales o de infraestructura. El tercer efecto que habíamos nombrado importante es el efecto térmico, que inclusive es más devastador que los dos anteriores. Y es que el exceso o el crecimiento acelerado de corriente por efecto de las fallas, sean estas cortocircuito o sobrecargas, producen calentamientos excesivos en los materiales conductores. Y en definitiva, ¿qué es lo que hace esto? Deforma los materiales, destruye los aislamientos, el aislamiento, la chaqueta de los cables, el aislamiento de las barras conductoras, aisladores propiamente dichos, ocasionándose o digamos produciendo un riesgo inminente de incendio y de electrocución. Sepan ustedes, y no es que no lo conozcan, que la mayoría de incendios producidos en la construcción, en la residencia, en la infraestructura en general, se deben a fallas por cortocircuito. Por eso yo decía antes que un aparatito como este puede salvar los bienes y lo que es más importante, salva personas. Miren nuevamente un ejemplo de laboratorio. Una sola onda de 8 milisegundos en tiempo y de una corriente de cortocircuito de 3 kiloamperios producen el cable número 14 normal, el que utilizamos normalmente en las instalaciones residenciales, un crecimiento de temperatura de 100 grados centígrados. Esto es aterrizado a una instalación residencial. Y si ese cortocircuito sería de alrededor de los 10 kiloamperios, tranquilamente ese cable, la temperatura del cable supera su temperatura de fusión, más de 1000 grados centígrados.
catastrófico, ¿no es cierto? Si la corriente de cortocircuito no fuera 3 kiloamperios, sino 10 kiloamperios, en un cable de cobre número 8, que es el cable de acometidas normalmente a las residencias, produce un crecimiento de temperatura de 68 grados centígrados. Es decir, con un cortocircuito aproximado a los 10 kiloamperios, si no se tienen los elementos de protección adecuados, se destruye totalmente la instalación en las residencias y en la construcción, desde la acometida hasta el último circuito. Entonces, es un tema como para reflexionar, ¿de acuerdo? Miren lo que les voy a seguir mostrando. Y entonces ya empezamos a hablar de un poco de técnica, pero en palabras muy sencillas para ir entendiendo. Así es como opera un breaker termomagnético como el breaker QoBS. Ustedes pueden ver, permítanme un segundito, yo voy a activar un mostrador. Ok. Entonces, ustedes pueden ver secuencialmente unos, digamos, fotografías ilustrativas, pero son fotografías de la composición real de este tipo de breakers. La primera fotografía de la derecha, marcada con 1, dice funcionamiento normal. En este caso se aprecia el breaker, su interior, y con su contacto, el que estoy mostrando, contacto móvil, y el contacto fijo, el que estoy mostrando, que tiene el color del cobre, ¿ya? Totalmente pegados, y el breaker está cerrado, normalmente, y en operación, normalmente. El circuito eléctrico constituye el cable de entrada, el terminal de conexión y todo el recorrido que yo voy a ir mostrando con el puntero láser que ustedes ven aquí. Todo este recorrido, ¿de acuerdo? Viene al contacto móvil, pasa al contacto fijo, continúa el circuito eléctrico y finalmente termina en la bornera de salida y en el cable de salida. En condiciones normales de operación, como dije, estos dos contactos, el fijo y el móvil, están cerrados y sin dificultad de operación, de funcionamiento. Aprovecho esta lámina para mostrar las partes constitutivas del producto en su interior, y desde aquí ya se empieza a marcar la diferencia con otros productos. En principio, el circuito eléctrico pasa por esta parte que estoy iluminando, y este es el bimetálico. Quizá todos los breakers de todas las fabricaciones tienen el elemento bimetálico como base, y este es el que ejecuta la protección térmica, la protección contra sobrecargas. Es un bimetálico. ¿Cuál es su característica? Deformarse por el incremento de corriente, o el incremento, que significa incremento de temperatura. Esa deformación activa un sistema de mecanismos y un resorte, de tal manera que la energía acumulada del resorte libera al contacto móvil y lo separa por efecto de una sobrecarga. Y tranquilamente el breaker hace su función de proteger. Pero ¿qué pasa si la falla no es de sobrecarga? Entendiendo que la falla de sobrecarga es una sobrecorriente de largos tiempos, largo retardo se llama, pero no muy elevada. Estamos hablando de 10-20% por encima de la corriente nominal. Así es una corriente de sobrecarga. Puede ser de largos periodos, pero no muy elevadas. Pero ¿qué pasa si la corriente de falla es un cortocircuito real? Como los que acabamos de hablar, cortocircuitos de 3 kiloamperios, 10 kiloamperios. Entonces, entra en funcionamiento ese mecanismo de relojería de este producto. Todo lo que les estoy mostrando aquí. Al circular corrientes de cortocircuito por el circuito eléctrico que yo les acabé de dibujar, el circuito eléctrico que les acabé de dibujar, el breaker empieza a reaccionar inmediatamente, y estoy hablando del orden de los 4 o 5 milisegundos,
a través de este mecanismo que es muy particular en los breakers QoS Square Beam. Estamos hablando de propulsión del pistón, del propulsor del pistón, perdón. ¿Esto en realidad qué es? Es un mito, es una bobina electromagnética y en su interior tiene un pistón, el que yo estoy marcando este momento. Ese pistón es el que va a hacer el empuje del sistema mecánico para la apertura del breaker. ¿Sí? Como ustedes ven aquí, el arco empieza a formarse porque el contacto móvil empieza a separarse del contacto fijo, empieza a formarse el arco. Y resulta que ese arco es un arco destructor de verdad, porque solamente su temperatura es de 12.000 grados centígrados en el interior de estos aparatos. ¿Qué significa eso? Contaminación del interior, deterioro de elementos metálicos, contactos, conductores, generación de una energía interna inmensamente alta y destructiva, que finalmente termina destruyendo los productos, en este caso los breakers, si estos no han sido diseñados como corresponde. Entonces, ese ya es un inminente riesgo en los productos. Pero ¿dónde está el éxito del manejo de estas energías, de estas inmensas corrientes e inmensas energías? El éxito está en lo que yo les voy a seguir mostrando. El contacto móvil se ha seguido separando del contacto fijo. El arco se va haciendo más largo y destructor, como ustedes ven aquí. El aumento de energía en la cámara de arco es aún mayor, va creciendo la energía y la presión interna. Y entonces los diseñadores, gestores, los que crearon este producto dicen, si lo mantenemos a ese arco como está, nos va a destruir. Entonces tenemos que inventarnos algo. Y ahí viene el éxito de este producto. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Este elemento viene equipado con un cuerno de arco, que es el que yo estoy marcando aquí, y una cámara perfectamente bien diseñada de extinción de arco. Es decir, mientras el contacto móvil se ha ido separando del contacto fijo, el arco se ha ido haciendo más largo y llega un punto en donde el arco que se formaba entre el contacto móvil y el contacto fijo salta hacia el cuerno de arco, como ustedes ven aquí, y sigue su extensión hacia abajo del cuerno. Ustedes ven aquí. Y el siguiente paso es lo que pasa acá. Es decir, el sistema creado en el interior de este producto ha ido empujando al arco hacia la cámara de extinción. Y una vez que el arco entra en la cámara de extinción de arco, por las características constructivas de esta cámara, el arco se parte en pedacitos y se va eliminando. Pero dirán ustedes, está bien, nos explicas cómo es el funcionamiento, es correcto. Pero lo que yo les acabo de explicar a ustedes, yo tomé el tiempo en más o menos 5 minutos, resulta que el breaker lo hace en 4 milisegundos. En consecuencia, esa velocidad de operación, esa velocidad de extinción del arco hace que este breaker sea altamente limitador, es decir, no permite que la energía brutal generada por efecto de los cortocircuitos o corrientes elevadas se transmita en su totalidad hacia las instalaciones eléctricas, hacia el exterior del producto, que es en este caso ya lo fatal, hablemos así. Y resulta que este también es un ejemplo de oscilograma real, hecho en laboratorio, de cómo funciona o cuáles son los resultados de toda esta operación y cómo es el cortocircuito y la energía producida visto ante una falla de 3 kiloamperios, de 3.000 amperios, en un producto que no sea limitador de corriente.
para resumir lo que es ese montón de curvas raras que está ahí, solamente nos vamos a fijar en dos curvas. Esta que está marcada en rojo y la gráfica de la izquierda. La gráfica de la izquierda es el corte sin limitación, es decir, cualquier producto puede hacer esto. Cualquier producto termomagnético, breaker termomagnético puede hacer esto. Pero resulta que no todos hacen lo que hace el breaker QoBS mirando la gráfica de la derecha. Volviendo a la gráfica de la izquierda, la figura o la curva o este semiciclo del cortocircuito o de la corriente de cortocircuito es la corriente de cortocircuito presunta. Es decir, este es el valor cresta que alcanzaría el cortocircuito si no se abriría el cortocircuito. Los breakers termomagnéticos que no hacen limitación de corriente, lamentablemente actúan bajo esta curva azul. Es decir, terminan abriendo, ¿sí?, en periodos de tiempo extremadamente largos, como ustedes ven aquí, y dejan, y por eso mismo han dejado que se genere una energía tan grande como la que se dibuja o se pinta en celeste bajo la curva de la corriente. Eso justo es lo que no hace el breaker QoBS. El breaker QoBS, breaker termomagnético enchufable al cual estamos refiriéndonos, de Schneider Electric, lo que hace es no permite que la corriente alcance los niveles que alcanzó acá. Y solamente, y lo abre en 4, 5, máximo 6 milisegundos, haciendo la curva que yo le estoy pasando a través del puntero. Y la energía que se ha desarrollado durante ese tiempo y por esa circulación de corriente es la pintada en celeste acá. Entonces, viene el resumen. Sin limitación de corriente ante una falla de 3 kiloamperios, la energía es de 60 kiloamperios al cuadrado por segundo. Cualquier producto. Con las consecuencias de la instalación por esa cantidad de energía generada. El breaker QoBS de Squarting, gracias al mecanismo que les acabé de explicar y a la velocidad de actuación, lo limita la corriente y abre el circuito generando solamente una energía de 7 kiloamperios al cuadrado por segundo, ante la misma falla de 3 kiloamperios. Por eso es que decimos que el breaker QoBS es el breaker que hoy existe en el mercado y que masivamente se utiliza, es el breaker más veloz del mundo y el que mayor energía deja pasar a las instalaciones eléctricas, asegurando obviamente la instalación de acuerdo a los conceptos que acabé de nombrar. En resumen, ¿qué significa esto frente a las diferentes características constructivas de los diferentes fabricantes? Ante una falla o un ensayo idéntico de 3 kiloamperios, una corriente de falla de 3 kiloamperios, los breakers que no tienen cámara de extinción de arco y los breakers que no tienen bobina magnética o el pistón que yo les había explicado de expulsión o de apertura, la energía que se produciría sería de 60 kiloamperios al cuadrado por segundo, en una falla de 3 kiloamperios. Si los breakers ya medianamente equipan, o los fabricantes medianamente equipan cámaras medianamente desarrolladas de extinción de arco, sin cámara de extinción de arco, aunque ya hayan equipado la mitop o el disparo o el pistón, entonces la energía que deja pasar ese breaker ya solamente es de 38 kiloamperios por segundo, a pesar de que no es solamente, sigue siendo una energía altamente destructiva. Y los breakers QoBS de Schneider Electric, tal como acabo de explicar, equipados con cámara de extinción de arco, tecnológicamente desarrollada, más el pistón de disparo magnético, deja pasar una energía
ahí sí, mucho menor, que alcanza para una corriente de 3 kiloamperios solamente 7 kiloamperios por segundo. Entonces, esas son las grandes diferencias que marcan unos productos de unos fabricantes con el breaker QoBS masivamente utilizado en las instalaciones eléctricas del país. De todas maneras, yo sí quisiera, para aquellas personas que han seguido con mucha atención la conferencia y la secuencia de este History Line, repito, si tienen dudas al respecto, podemos explicar un poco más, pero no es ese tanto el objetivo de la conferencia. El objetivo, en realidad, como dije en un principio, es que ustedes tengan muy claro lo que significa un breaker eficaz haciendo la función que tiene que hacer, abrir cortocircuitos, frente a otros que posiblemente lleguen a abrir el cortocircuito, pero después de que el daño ya se ha producido. Ese es el objetivo de la reunión en sí, y de que sepan por qué es que llamamos a este producto limitador de corriente, y de aquí el concepto de el poder de la limitación de corriente de estos aparatos. Miren esto. La apariencia no es que sea una casualidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa en su interior un producto QoBS de Schneider Electric? ¿Y qué significa en su interior un producto de otro fabricante? Los elementos diferenciadores entre uno y otro y que ayudan a que el producto sea eficaz, justamente aquí son totalmente diferentes. Ustedes pueden ver ahí la bobina Mi-Top, en este caso, y ustedes pueden ver acá la bobina Mi-Top, en este caso. Normalmente estos son copias o falsificaciones, eso normalmente es así. Ustedes pueden ver acá la estructuración de la cámara de extinción de arco. Ustedes pueden ver acá la estructuración de la cámara de extinción de arco. La estructura trata de ser parecida, sin embargo, no llegan, por supuesto, a ser tan eficaz como lo es, y lo acabo de explicar, la estructura interna del breaker QoBS de Schneider Electric. Eso es, y aquí estamos hablando de la cámara de extinción. Y otro de los elementos que ya también le nombré es el magnético. Y aquí estamos hablando específicamente, aunque me adelanté en la lámina anterior, de lo que significa la estructura del disparo magnético en el breaker QoBS y lo que significa la estructura del disparo magnético en breakers de otros fabricantes. ¿Qué más? Eso, entre otras cosas, si tenemos, repito, preguntas, espero vayan poniendo en el chat, y al final de la conferencia vamos a ir respondiendo. ¿Y cuál es el complemento de la oferta Squarteam? El complemento son los centros de carga. Aquí justamente para ser más rápido, en realidad el objetivo era mostrar lo que acabé de mostrar sobre la eficacia del breaker termomagnético QoBS, pero no podemos dejar de hablar de sus centros de carga, el centro de carga QoL. Lo he puesto ahí naturalmente. Igual, un producto Schneider Electric, fabricado bajo las normas internacionales IEC, actualizado al día de hoy, de acuerdo a las últimas actualizaciones.
Cuenta con laboratorios propios de Schneider Electric para hacer todas las pruebas necesarias, y ese es un laboratorio de ensayo Volta que está en Francia. Este es un laboratorio propio, digo, para anticipar los resultados de una prueba satisfactoriamente antes de que estos productos salgan a ser testeados en laboratorios acreditados externos. Es decir, ¿para qué? Para garantizar que el resultado que reporte el laboratorio externo acreditado no sea negativo, porque normalmente estas pruebas son pruebas extremadamente costosas y además llevan demasiado tiempo. Entonces, normalmente los fabricantes, en este caso Schneider Electric, hace primero las pruebas en sus propios laboratorios y luego envía los prototipos a los laboratorios de ensayo acreditados para garantizar los resultados positivos. Repito, la solución completa. Buenos breakers termomagnéticos enchufables QVS con buenos centros de carga o centros de distribución, o cajas térmicas, como ustedes lo conocen también. Los centros de carga QOL Squardi cumplen con la norma IEC 60439 y las últimas versiones, por supuesto. Están diseñados, obviamente, para alojar breakers enchufables termomagnéticos QVS, por supuesto. Y en la lámina que les estoy mostrando es solamente para que ustedes conozcan cuál es la oferta que tenemos disponible. En este caso, en nuestras bodegas, en bodegas de Inselec, tenemos, digamos, el stock suficiente para abastecer el mercado, tanto de centros de carga QOL como de breakers termomagnéticos enchufables QoBS. Hablando de la oferta en sí, los breakers termomagnéticos existen de 1, 2, 3 polos, 1, 2 y 3 polos, con corrientes que van desde los 10 amperios hasta los 63 amperios en la tecnología bajo norma internacional IEC, complementando la corriente hasta 100 amperios bajo la tecnología UL de los Estados Unidos. Pero los breakers IEC llegan hasta los 63 amperios. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El centro de carga, como ustedes ven, hay varios tipos de centros de carga. Una fase 3 hilos, 120 voltios, dos fases 4 hilos, es decir, dos fases neutro y tierra, una fase neutro y tierra, tres fases 5 hilos, sería tres fases neutro y tierra, para los diferentes voltajes de aplicación en nuestro medio. Existen tableros, aunque hoy, o centros de carga, aunque hoy la mayoría hacen la doble función, sean sobrepuestos o empotrables. Hoy todos son sobrepuestos o empotrables. Existen para diferentes números de circuitos o espacios de breakers, empezando desde el 1 espacio y terminando hasta 42 espacios en los centros de carga trifásicos. Tal es el caso del QOL 442. Todas las referencias que ustedes ven en la parte inferior trifásicos, obviamente todas llevan la descripción QOL. Cuando ustedes ven el 4 significa trifásicos, o sea, tres fases más neutro y más tierra, por supuesto. Y los siguientes números van marcando el número de espacios de breakers de un polo, o sea, 403 serían 3 breakers de un polo, 6, 12, 20, 30 y 42. Lo mismo para los centros de carga monofásicos. En este caso, la referencia cambia un poco y se llama QOL6, puede ser 6F, QOL8F,
donde el 4, el 2, perdón, el 1, el 2, el 4, el 6, el 8, el 12, hasta el 30 son el número de espacios de un polo que pueden albergar. Ahí están las dimensiones. Esto normalmente tenemos información en digital y también en catálogos. Las referencias, volviendo a los breakers enchufables, siempre empiezan con QO. Por ejemplo, QO 110 BSC6, ese es un breaker termomagnético QO. Un polo 10 amperios es el tipo BC6 y la C significa el tipo de curva de disparo y el número 6, que es la corriente de cortocircuito, pero designado bajo la norma IEC a 415 voltios. Eso es lo que marca la referencia total del producto breakers termomagnéticos. ¿Ok? ¿Qué más? Solamente para terminar, vuelvo a mostrar la lámina que mostré al principio, en donde relaciona directamente a Inselec como distribuidor autorizado de Schneider Electric. Y vale la pena en este momento hablar un poquito sobre lo que significa la gestión comercial. Les dije ya que con la infraestructura de bodegas que cuenta Inselec es suficiente para tener el stock que normalmente se requiere de los productos a los cuales hicimos referencia en la conferencia, disponibles en su totalidad y en la cantidad necesaria cuando el cliente o los proyectos lo requieran. Eso es importante que ustedes conozcan. Inselec cuenta con una estructura muy amplia comercial. Hacemos una cobertura total a nivel nacional. Estamos presentes prácticamente en todos los rincones del país, arrancando obviamente con las ciudades más grandes. Como ya dije en un principio, lo hacemos a través de dos estructuras propias, una ubicada en la ciudad de Quito y la otra en la ciudad de Guayaquil. Estas dos estructuras propias hacemos la cobertura a todo el resto de ciudades del país y completamos la cobertura total a través de más de 200 puntos de venta a nivel nacional de toda la oferta de Inselec, sea la producción propia con los productos Boku o la venta de estos productos de Schneider Electric y el resto de marcas que acabé de mostrar al principio de la conferencia. Adicionalmente, debo informar que tenemos una estructura bien formada de distribuidores, una cadena de distribución que ayudan a que la cobertura a nivel nacional sea aún más eficiente. Tenemos acuerdos entre compañías bajo la figura Inselec distribuidores. Entonces, ¿esto qué es lo que garantiza finalmente? Lo que dije ya, la disponibilidad de toda la oferta de Inselec, incluyendo, por supuesto, los productos y soluciones de Schneider Electric, en el momento exacto, en el momento preciso y en cualquier lugar del país. Pienso que ya lo he dicho todo. Yo creo que sí podría haber consultas y me gustaría que Carolina, que entiendo si hizo el registro de las consultas que se haya manejado por el chat, me las vaya comentando y yo iré contestando, dejando con más o menos unos 20 minutos, dependiendo del requerimiento, para esta etapa de la conferencia. ¿De acuerdo? He puesto nuevamente para terminar de Inselec, nuestra marca propia Boku, y por supuesto el agradecimiento inmenso a ustedes
por el tiempo que nos han brindado. Ojalá el contenido de la conferencia en sí haya enriquecido su conocimiento y para la labor que cada uno de ustedes desarrolla día a día. Agradezco su atención y gracias por participar nuevamente. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos por participar. Empezamos con las preguntas. El ingeniero Claudio Gama consulta, ¿qué función hace la bobina dentro del breaker? Ok. Sí, voy a hablar porque en realidad la bobina MITOP es, como ustedes se dieron cuenta, uno de los elementos fundamentales del breaker y sirve directamente para despejar las fallas de cortocircuitos y, por supuesto, de corrientes elevadas del orden de los kiloamperios. Ese es el elemento que despeja la falla de cortocircuitos a gran velocidad. Esa es la bobina MITOP. Listo. También nos consulta, ¿el breaker se desconecta por el bimetálico o por la bobina? También es muy buena pregunta. El breaker de por sí se llama breaker termomagnético, volviendo a recordar que el bimetálico hace la función o digamos, es el que inicia la función de apertura del breaker ante corrientes de sobrecarga, es decir, corrientes largo retardo pero no muy elevadas. El bimetálico es el que actúa. Ante esas corrientes, la bobina MITOP ni siquiera reacciona. ¿De acuerdo? Es decir, el bimetálico es el elemento de protección del breaker propiamente dicho para despejar las corrientes de sobrecarga o largo retardo. Mientras tanto, repito, la bobina MITOP o la bobina magnética con el pistón es el que despeja las corrientes de cortocircuito o de corto retardo y extremadamente elevadas, del orden de los kiloamperios. Listo, muchas gracias, Mario. El ingeniero Claudio Gama también nos consulta lo siguiente. Un breaker electromagnético, ¿qué porcentaje de sobrecorriente soporta y durante qué tiempo? Buena pregunta también. Realmente, si el breaker estipula que ha sido construido para despejar corrientes de falla del orden de los kiloamperios, sea no sé, 4 kiloamperios, 6 kiloamperios, 10 kiloamperios, se entiende que ese breaker es capaz de abrir esas corrientes de falla de esos niveles en una primera ocasión sin destruirse. No debería destruirse. ¿De acuerdo? Obviamente, sí, el fabricante ha trabajado a conciencia en el desarrollo del producto. No debería destruirse. Normalmente los breakers de calidad, como al que acabamos de referirnos, es capaz de abrir corrientes de cortocircuito del orden de los kiloamperios para el cual ha sido diseñado, inclusive hasta 2 y 3 veces. Quizá en una tercera vez mismo o en la cuarta ese breaker se destruya o quede completamente o parcialmente inhabilitado para una segunda apertura de falla. ¿Qué más les puedo acotar aquí? Y aquí ya podemos nombrar de un tema interesante que también es bueno que conozcan. ¿Qué es lo que estipula la norma EC 6898? Como dije en un principio, estos breakers QoS, al ser designados para instalarse en instalaciones residenciales y de la construcción, normalmente estos breakers, si ustedes se darán cuenta, hacen aperturas y cierres ante corrientes de falla innumerables veces y seguidas en el tiempo. ¿Y por qué es eso? Porque cuando el breaker se dispara por falla eléctrica,
y junto al breaker o en el departamento o en la casa está una persona en ese momento, esa persona no sabe de electricidad. Esa persona lo primero que hace es ir al centro de carga, ve el breaker disparado porque apareció la banderola en el caso del QoBS y lo cierra nuevamente. Y esto puede hacer en varias ocasiones. Es decir, tranquilamente ese breaker puede estar abriendo y cerrando cortocircuitos y resulta que el breaker sigue funcionando. Porque el breaker fue pensado para eso y por eso es que decimos que el breaker cumple la norma IEC 6898. Normalmente eso no pasa en breakers utilizados en industrias o en lugares en donde ya hay especialistas de la electricidad, gente de mantenimiento eléctrico, por ejemplo, en donde cuando ve que un breaker ha disparado por falla eléctrica, él no es que va y coge y cierra nuevamente, sino que se encarga, al conocer de electricidad, se encarga de verificar en dónde fue la falla, rectifica o repara la falla y procede a cerrar nuevamente el producto. Entonces, esa es la diferencia entre justamente las estipulaciones de la norma IEC 6898 y la norma IEC 6947. Muchas gracias, Mario. Bueno, tenemos acá un comentario, realmente creo que es un comentario, dice, yo instalé un equipo VS de 6 kVA para alimentación, tomas para equipos de comunicaciones. Al generarse un corto en una de las tomas, no se dispara el breaker. Ya lo reemplacé, me da el mismo problema. Estaba instalado el breaker 40A y hoy cambié por uno de 32. De igual manera, no salta, son bipolares. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué tipo de mantenimiento se debe dar para los TDP y cada qué tiempo? ¿Podrías repetir qué tipo de mantenimiento se puede dar para qué? Para los TDP y cada qué tiempo. Bueno, no entiendo bien TDP, pero bueno, me voy a referir un poco a lo que puede pasar. Un breaker termomagnético está diseñado para abrir corrientes de falla de cortocircuitos o de sobrecargas. Para eso está diseñado. Las fallas en las instalaciones eléctricas hay de muchos tipos, muchísimos tipos, y de diferentes características. Puede ser que aparentemente se ve como una falla de cortocircuito a una falla de sobrecorriente de largo retardo, puede ser. Y en ese caso, como entenderán, la actuación del breaker no va a ser instantánea en el orden de los 4, 5, 6 milisegundos, sino que se va a demorar el disparo en el tiempo, puede ser, sea lo que está sucediendo. Entonces, posiblemente el disparo sí se haga, pero luego de que pase el tiempo necesario de acuerdo a la curva de disparo del breaker, en este caso la curva C, puede ser. También puede ser que los problemas sean de otro tipo, es decir, que, por ejemplo, perturbaciones electromagnéticas no sean originadas por la sobrecorriente, sino por otro tipo de razones, que también hay, ¿no? Perturbaciones electromagnéticas. Y obviamente, como el breaker está diseñado para abrir fallas de cortocircuito y sobrecarga, el breaker tampoco lo ve. Entonces, podría ser eso una segunda opción de por qué el breaker no se ha disparado o no se está disparando. Una tercera, no sé si ahora esté pasando, pero antes pasaba muchísimo, mucho, y los que han trabajado en esto, sea en la parte técnica o en la parte comercial, conocen, se instalaban bajo inclusive hasta la misma marca de Schneider Electric, productos falsificados o copias. Existían en el país, no sé si ahora existe, ¿sí? O inclusive, ahora que creo que sí existe todavía, hay no falsificaciones, sino copias, es decir, un producto similar, aunque sea
marcado con otro nombre, con otra marca, pero no deja de ser una copia. Los productos, la operatividad de esos productos, nosotros no garantizamos, obviamente, ni siquiera sabemos bien cuál es su procedencia, su fabricación, aunque bueno, su procedencia sabemos bien, pero en todo caso, no garantizamos la operación de esos productos. Por eso es importante cuando existen estos casos que las personas hagan la adquisición o la compra de estos productos originales, en este caso en Inselec, como distribuidor autorizado de Schneider Electric. O en la cadena, en todo caso, de distribución autorizada de Schneider Electric. Entonces, esto es importante. Nos comentaban TDP, tableros de distribución principal. Seguimos con la siguiente pregunta. Yo he visto casos en videos en YouTube que en Europa usan ESRS. El sector residencial, las térmicas Rieldin que se usan para los tableros de control. ¿Qué opinión podrían dar, teniendo en cuenta que las térmicas Rieldin tienen una gama de amperaje más bajo, que se adaptan a las nuevas cargas? Iluminación LED, electrodomésticos más eficientes, etc. Ajá, interesante. Sin lugar a dudas, la técnica por la forma de instalación DIN y la enchufable son dos formas de instalación. La enchufable es la masivamente utilizada en el país y es la que se ha vuelto una costumbre utilizar. Existen países en el mundo en donde privilegian la instalación enchufable. Siempre estoy hablando de mercado construcción, segmento residencial, comercial y esto. Por ejemplo, se utiliza por historia y hasta ahora, con una costumbre muy arraigada, el uso del sistema de instalación enchufable, como en Ecuador, obviamente en Canadá, en Estados Unidos, en México y en la mayoría de países de Centroamérica. También se utiliza enchufable en Ecuador masivamente, y esto es la influencia de Squardi de los Estados Unidos, seguramente. Y otros países también de Sudamérica, por ejemplo, en Perú se utiliza algo de enchufable, en Colombia mismo, a pesar de que ellos ya comparten también con la DIN. Y básicamente, personalmente yo veo más ventajas desde el punto, hablando de instalaciones en sí, del trabajo a realizar, en el enchufable que en el DIN. El enchufable, sin lugar a dudas, reduce ostensiblemente las instalaciones, los cableados, lo vuelve más eficiente a los espacios en los centros de carga, justamente por la menor cantidad de cables y la velocidad y la fácil instalación. Esas son las tremendas ventajas del enchufable. Refiriéndome a que hoy en día hay cargas que requieren corrientes protecciones de menor capacidad de corriente, es verdad. Sin embargo, deben saber que no siempre es que se coloca un breaker de protección para un circuito pequeño de iluminación, sino que los técnicos, los especialistas van haciendo grupos de cargas que suben en sí juntas una determinada corriente para, de ser el caso, utilizar el breaker más pequeño en corriente de la oferta que acabamos de hablar, que son los 10 amperios. Es más, o sea, para corroborar que así es. Normalmente el breaker QVS que menos se vende es el de 10 amperios, a pesar de que tiene razón la persona que está haciendo la consulta, se está vendiendo cada día más por las bajas corrientes de estos elementos nuevos de iluminación. Sin embargo, se sigue manteniendo la tendencia, es decir, el que menos se vende es el de 10 y el que más se vende, masivamente se vende, es el de 20 amperios, sea de 1, de 2. En el caso de 2 quizá va un poquito más alto, quizá va a los 30 amperios, 40 amperios, dependiendo del tipo de carga a proteger.
Entonces, en ese caso, pues, para corrientes más pequeñas, si es efectivamente necesario el orden de los 2, 4, 6 amperios, sí, se debe utilizar en circuitos separados a través de protección DIN, de breakers DIN. Que de hecho, Inselec lo tiene, ¿no? Tenemos todas esas ofertas igual. Gracias, Mario. Tenemos una pregunta de Santiago Gómez. He visto que existen tableros QOL que vienen con especificación tipo Costa. ¿A qué se refiere esto o qué características tienen? Ajá, ok. Sí, bueno, yo conozco bien la historia de QL, no recuerdo bien el nombre, pero QL versión Costa, sí, efectivamente. Eh, Esto se refiere a una oferta alternativa que hace algunos años Schneider Electric lanzó en el mercado ecuatoriano para atender específicamente las necesidades del mercado de la costa o las instalaciones de la costa. ¿Qué es lo que desarrolló en esta solución? Desarrolló productos que, por ejemplo, se adapten de mejor manera sus dimensiones a las estructuras de construcción de obra civil de la costa, sobre todo residenciales. Normalmente allá las paredes son menos anchas, son menos gruesas, para entender mejor. Esto quiere decir que la profundidad del centro de carga versión costa era menos profundo que el que normalmente se utiliza. Se utilizó, por ejemplo, no solamente la estructura de acero al carbono galvanizado y pintado, como es el centro de carga normal que se utiliza, sino que se obvió la pintura en la caja propiamente dicha que va empotrada en la pared y se dejó solamente galvanizado. Eso fue otra de las variantes. A ver si recuerdo alguna otra. No, debido a que no podíamos abusar de la profundidad del tablero, no se podía abusar de la profundidad del tablero. La versión Costa era el interior no regulable, es decir, es una desventaja, era una desventaja, mientras que el tablero normal QL que se utiliza, el interior es regulable, y eso sí, adaptar perfectamente bien la altura del breaker propiamente dicha y de la cubierta, de la profundidad digamos, del agujero que se haga en la pared y de la espesor del enlucido. Entonces, ahí siempre resulta, regulando el interior, la parte visual perfecta, ¿no? O sea, queda al ras, digamos, de la pared. Esas cosas. Eso básicamente era el tablero opción costa de Squardin. Gracias, Mario. Respondemos al ingeniero Ismael Solita por interno. Tenemos otra consulta que dice, ¿cuál es la cantidad de disparos por protección térmica que garantiza la marca? Ajá. Bueno, si quisiera ser preciso en la cantidad de disparos por efecto de sobrecarga, tendría que consultar. Sin embargo, tendría que consultar para la cantidad precisa, repito. Sin embargo, es lo que normalmente pasa en los hogares cuando no necesariamente son cortocircuitos. Y ahí sí podrán darse cuenta, y por experiencia propia, de que el breaker se dispara y vuelto será en una cantidad grande de veces. Eso normalmente pasa. Si quisieran algún dato adicional en cuanto a número de operaciones mecánicas y eléctricas, debo confirmar, pero normalmente el breaker QVS se está asignado para hacer hasta 10.000 operaciones mecánicas, es decir, sin corriente. Y si mal no recuerdo, entre 6.000 y 10.000 operaciones eléctricas, es decir, a corriente nominal. Solamente como un dato adicional de informativo. Listo, muchas gracias, Mario. Continuamos con las preguntas. Schneider dispone de breakers diferencial para baja tensión, sector residencial o industrial.
acuerdo, también es buena pregunta. Por supuesto que Schneider dispone de ese tipo de protecciones. De hecho, ese es un paso adelante que está dando Schneider, es decir, que el breaker termomagnético, que las protecciones eléctricas que se usen en el sector terciario residencial no solamente hagan la protección de sobrecarga y cortocircuito, sino que vayan a ese aspecto tan importante que es la protección más efectiva de las personas. Entonces ya estamos entrando al campo de la protección diferencial. Nosotros como INSELEC, como ustedes conocen, tenemos un equipo de ingenieros fuertes, técnicos, que obviamente estamos interesados en esta oferta y estoy seguro que como factor diferenciador, INSELEC, en caso por mi persona, en la parte comercial, vamos a impulsar fuertemente y a trabajar de la mano con Schneider Electric para que finalmente las protecciones diferenciales sean el futuro muy cercanito, muy corto de las capacidades de protecciones en el segmento de la residencia y de la construcción. Estamos ya trabajando en eso, conocemos bien la oferta, la estamos desarrollando y vuelvo a repetir, gracias a los atributos que tenemos como INSELEC y su grupo de ingenieros, lo vamos a hacer en el corto y mediano plazo como dentro de la estrategia de diversificación de oferta. Gracias, Mario. Tenemos unas últimas preguntas ya para finalizar. Le voy a leer. Nos están solicitando ¿a partir de qué porcentaje de corriente el breaker ya puede dispararse por sobrecarga? Ajá. Es muy sencillo porque los breakers QBS, la mayoría de marcas, tienen una curva característica de disparo. En esa curva característica de disparo, ¿qué es lo que realmente se muestra? Es una curva que se grafica la corriente versus el tiempo. Es decir, ahí se verá, viendo a la curva de disparo, a qué tiempo de disparo corresponde una determinada corriente. Ustedes conocen, esa curva tiene una forma especial que determina que bajo corrientes de falla, un poquito, más bien dicho, bajo corrientes de operación normal, es decir, corrientes nominales, coincide con la asíntota de la curva de disparo. Tiene esa forma la curva de disparo. Mientras la corriente va creciendo por encima de la corriente nominal, que ya implica una corriente de falla, en este caso largo retardo o sobrecarga, entonces, si nosotros trazamos la perpendicular sobre la curva, cae sobre un determinado tiempo de disparo, que se hablará inclusive del orden de los segundos. O sea, si la corriente es cerquita a la corriente nominal, el tiempo de disparo estará inclusive en el orden de los segundos y de varios segundos, ¿no? 5, 6, 7, 8 segundos. Mientras esta corriente va subiendo, va elevándose, entonces el tiempo de disparo va disminuyendo dependiendo de la curva. Y si esa corriente llega ya a corrientes de cortocircuito elevadas del orden de los kiloamperios, entonces empieza a funcionar la protección del pistón o del mitob o de la bobina que acabamos de describir, disparando al breaker en el orden de los milisegundos, los 4 o 5 milisegundos. Así es más o menos como funciona los breakers en función de su curva de disparo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, tenemos acá una consulta, Mario. Solicito una exposición acerca de la instalación de las mallas de tierra según su utilidad para rayos, cámaras de transformación, torres de transformación, instalaciones eléctricas, instalaciones de aterrizamiento de estructuras en edificios, como una sugerencia. Ahora una pregunta. ¿Los breakers antiguos de Squardi cuentan con estas protecciones del actual? A ver, es bueno también que sepan, o sea,
bueno, en realidad la historia de Escuardí es de, igual en el país, creo que desde el 76, creo que llegó acá Escuardí Company a Ecuador, es decir, son muchísimos años, y las protecciones han ido evolucionando, eso es un hecho, se han ido desarrollando, se han ido adaptando más y más a las necesidades de las instalaciones modernas, eso es un hecho. Y es bueno que sepan que Squarty tiene varias ofertas, por supuesto. La oferta americana, la que se usa en los Estados Unidos, es una oferta fabricada y construida de acuerdo a las necesidades, obviamente, de los Estados Unidos y básicamente cumpliendo la normativa de los Estados Unidos. En este caso, la norma UL, las normas NEMA y todo eso. Y los breakers QVS que utilizamos aquí, siendo de la misma marca Squardi, son fabricados, como dije en un principio, bajo la norma ISE 6898. Esta misma diferencia, o más bien dicho, estas mismas dos normas marcan diferencias, sin que el uno sea de menor calidad o de peor calidad, o de mayores prestaciones o de menores prestaciones, sino que, de acuerdo a esas normas y al sitio de instalación, se adaptan a las necesidades. Eso es. Perfecto. Estas serían todas las preguntas, Mario. De mi parte, muchísimas gracias. Por favor, para que ya haga la despedida. Perfecto. Bueno, entonces, déjenme comentarles que antes de cerrar, que estoy contento de haber contado con su asistencia. Espero estos conceptos, como dije en un principio, sirvan para mejorar la gestión que cada uno de ustedes hacen en sus diferentes ámbitos de trabajo. Cuenten, vuelvo a repetir y no me voy a cansar de repetir, con un aliado estratégico, INSELEC. Nosotros conocemos lo que hacemos, conocemos lo que finalmente vendemos, siempre de nosotros encontrarán, con nosotros encontrarán las buenas soluciones, las mejores alternativas, los mejores aportes. Ya ustedes conocen cómo trabajamos, la cobertura que hacemos. Y bueno, queremos que estas reuniones que ahora lo estamos haciendo por la coyuntura sean perdurables en el tiempo. Pienso que va a ser así. Y estamos listos para atender sus necesidades y inquietudes en el futuro cercano. Muchas gracias por su asistencia y con esto cerraríamos la conferencia. Muy amables. Hasta luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos.